tardes, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Vamos a ir comenzando con el teórico, el último teórico del año, aunque parezca mentira. Que aguante, chicos, los felicito. Han tenido un aguante fantástico lo de ustedes. Bueno, poniéndonos un poquito en tema para ver de qué se trata este último teórico y ya finalizando un poco los teóricos de la parte de inmuno. Recuerden que nosotros, al abordar las primeras clases de inmunos, de alguna manera habíamos abordado las funciones fisiológicas del sistema inmunológico. Por ahí al comienzo nos habíamos encontrado con cuáles eran los elementos que participaban de este gran sistema inmune, en donde vimos que no eran solamente células, también habían un montón de moléculas, un montón de tejidos que cumplían funciones muy importantes. Nosotros fuimos paulatinamente reconociendo a esas células, a esas proteínas, algunas como moléculas mensajeras, otras con funciones efectoras, ¿sí? Fuimos viendo esos tejidos que eran importantes en el sistema inmune, y ya hacia el final de la cursada yo les empecé a comentar que no siempre el sistema inmune se va a comportar como un mecanismo que nos defiende. A veces, en determinadas circunstancias y en determinadas personas, el sistema inmune pierde fundamentalmente lo que vamos a llamar tolerancia a lo propio. Deja de reconocer nuestras estructuras como propias y las empieza a tomar como estructuras extrañas, y frente a ellas empieza a desarrollar lo que el sistema inmune sabe, que es una respuesta, ¿sí? Y en esa respuesta aparece el daño, que es lo que fundamentalmente nos va a llamar la atención en este tipo de situaciones que llamamos autoinmunidad. Y de eso fundamentalmente vamos a hablar hoy, de la autoinmunidad, aunque no voy a hablar solamente de la autoinmunidad, voy a explicarles cómo logramos la autotolerancia, o sea, cuáles son todos los mecanismos que existen para no llegar a la autoinmunidad, para evitar la presencia de linfocitos T o linfocitos B autorreactivos que puedan desencadenar respuestas de autoinmunidad. Una vez que veamos todos esos mecanismos de cómo logramos la tolerancia, vamos a ver que en determinadas circunstancias, y las voy a nombrar, se pierde la tolerancia. Hay una serie de factores involucrados en la pérdida de esa tolerancia, y ahí aparecen las enfermedades autoinmunes, donde el daño se produce por respuestas de hipersensibilidad. O sea, en las enfermedades autoinmunes, el daño que sufren nuestros tejidos lo sufren por reacciones de anticuerpos sobre proteínas de membrana, reacciones de anticuerpos, de autoanticuerpos sobre proteínas de la matriz extracelular, por formación de complejos inmunes de difícil depuración o por linfocitos T que reaccionan frente a estructuras propias. O sea, el mecanismo de daño va a ser por hipersensibilidad de tipo 2, de tipo 3 o de tipo 4, según la característica de cada enfermedad autoinmune. Bueno, eso es un poquito un resumen de lo que vamos a trabajar hoy. Les propongo compartir el Power que les preparé para arrancar con todo esto. Vamos a arrancar de la primera. Como ven, vamos a hablar de tolerancia inmune y después vamos a hablar de autoinmunidad. Y bueno, abordando un poco estos aspectos que quizás
de alguna manera nosotros ya lo venimos desarrollando a lo largo de clases anteriores. Lo que prácticamente supimos al comienzo de la cursada de esta materia es que una de las propiedades del sistema inmune en condiciones normales era su capacidad de reaccionar frente a una enorme variedad de microbios, de microorganismos, de PAMPs, pero que no reaccionaba frente a antígenos propios. Y eso hoy le vamos a dar un nombre. Esa capacidad que tiene el sistema inmune se llama tolerancia inmunitaria. Todos nosotros en general tenemos sistemas inmunes que tienen tolerancia inmunitaria, excepto que por alguna falla el sistema inmune de alguien pueda atacar células o tejidos propios y desarrolle autoinmunidad. Indudablemente estas palabras serían una contrapuesta a la otra. Si yo tengo tolerancia inmunitaria, no puedo tener autoinmunidad. Si tengo autoinmunidad, no puedo tener tolerancia inmunitaria, ¿sí? Así que hay personas que van a estar en el primer grupo, donde hay tolerancia inmunitaria, y hay personas que van a estar en el segundo grupo, donde hay autoinmunidad. Vamos a tratar de entender primero cuáles son los mecanismos inmunológicos que existen para lograr ese estado de tolerancia. Y vamos a ver que existen mecanismos que están preparados para los linfocitos T y otros están preparados para los linfocitos B. Hay mecanismos que se ponen en juego a nivel central en órganos linfoides primarios, y hay mecanismos que se ponen en juego en órganos linfoides secundarios o en tejidos periféricos. Entonces vamos a hablar de tolerancia central, haciendo referencia a mecanismos que ocurren en timo o en médula ósea, dependiendo de qué linfocito estamos hablando. Y vamos a hablar de tolerancia periférica, haciendo referencia a mecanismos que ocurren en órganos linfoides secundarios, vasos, ganglios o en algún tejido periférico donde esto se desarrolla. ¿Sí? Bueno, comenzamos por la tolerancia central. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar por la tolerancia central de los linfocitos T. O sea, ¿dónde me voy a ubicar para hablar de tolerancia central de linfocitos T? A ver, vamos a ubicar en el timo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que en el timo nosotros durante ese proceso de ontogenia que lo habíamos estudiado, veíamos que el timocito que iba madurando pasaba por distintos estadios? Empezaba por un estadio doble negativo, pasaba a un estadio doble positivo, después pasaba a un estadio simple positivo hasta que finalmente se transformaba en el linfocito maduro. Me interesa el estadio simple positivo, en el cual nosotros llevábamos adelante un proceso que se llamaba selección negativa. ¿Se acuerdan cómo ocurría la selección negativa? ¿Se acuerdan que habían células químicas del estroma tímico que lo que hacían era, y lo pueden ver acá, mostrar antígenos a través de complejos mayores de histocompatibilidad? Acá, como eran simple positivos, si esto es un CD4, los antígenos van a ser mostrados por complejos mayores de clase 2, y si el linfocito simple positivo es CD8, los antígenos van a ser mostrados por complejo mayor de clase 1. ¿Qué antígenos se muestran? Recuerden que yo les dije que en el timo no podían haber antígenos extraños, por lo tanto, lo que estoy mostrando acá son autoantígenos, antígenos propios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que evaluábamos en la selección negativa? Evaluábamos la intensidad con la que los timocitos reconocían los antígenos propios. ¿Y qué decíamos? Que si el timocito reconocía un antígeno propio con elevada afinidad, ¿qué le pasaba al timocito? Se moría por apoptosis. Sin embargo, en esa clase
yo hice una pequeña diferenciación. La diferenciación es específicamente para los TCD4 positivos. Y lo que había dicho es, en esa selección negativa, algunos de los TCD4 positivos, sobre todo aquellos que tenían una proteína que era la proteína CD25 en su membrana, al reconocer antígenos propios expresados en un contexto de un complejo mayor de histocompatibilidad, no se morían por apoptosis, sino que se transformaban en linfocitos TCD4 reguladores, ¿sí? Que hoy vamos a ver qué función fundamental cumple. Entonces, resumiendo, en la inducción de tolerancia central, los linfocitos simple positivos que reconozcan antígenos propios expresados sobre las células presentadoras del estromatímico se mueren por apoptosis, excepto algunos CD4, que además tienen la proteína CD25 en su membrana, que reconocen antígenos propios y no se mueren por apoptosis, sino que se transforman en linfocitos T reguladores naturales. Ya vamos a ver este concepto de T reguladores naturales, ¿sí? Bueno, pero en general, a nivel central, de esta forma inducimos la tolerancia. O lo hacemos morir por apoptosis o lo transformamos en linfocitos T reguladores. Los que supuestamente no reconocían antígenos propios pasaban la selección negativa y se iban a órganos linfoides periféricos. Ahora bien, ¿cómo puedo estar segura de que esa selección negativa es sumamente eficaz? ¿Cómo puedo estar segura de que realmente detectó todos los linfocitos autorreactivos que se generaron en el proceso de ontogenia? Y la verdad, chicos, recomendación de persona de mucha edad, como lo soy yo, nada es seguro en la vida, ¿eh? Nada es seguro, siempre duden. ¿Por qué? Sobre todo acá vamos a dudar. Y vamos a dudar por la siguiente cuestión. ¿Están todos los antígenos de mi cuerpo en el timo como para ser mostrados y asegurarme que ninguno de los que reconoce antígenos propios van a pasar la selección negativa? No. Hay una parte de antígenos propios. Por lo tanto, cuando salen a órganos linfoides secundarios, eso no quita que puedan ser autorreactivos y hayan pasado la selección negativa. Es por eso que el sistema inmune sigue induciendo tolerancia periférica, justamente para poder identificar aquellos timocitos que pasaron la selección negativa y aún siguen siendo autorreactivos. Una forma de descubrirlos es a través de la inducción de la energía clonal, y esta inducción de la energía clonal se da, voy a pasar a una imagen porque me parece más demostrativa, después si quieren volvemos a la frase anterior para leerla. ¿Se acuerdan en el órgano linfoide secundario cómo tenía que ser la presentación de antígenos para lograr la activación correcta de un linfocito T, ya sea CD4 o CD8? ¿Se acuerdan de las dos sinapsis, de las dos señales estimuladoras que yo les hablé? Hablábamos de una primer señal de estimulación cuando el TCR del linfocito T reconocía el péptido presentado por un complejo mayor de histocompatibilidad expresado en la célula presentadora de antígenos, pero a la vez tenía que haber interacción, una segunda sinapsis, entre estas proteínas, acá dice B7, pero esto también puede ser CD80, CD86, son sinónimos, y la proteína CD28 expresada constitutivamente en todos los linfocitos vírgenes. ¿Sí? Tenían que estar estas señales. Les cuento. Para que la célula presentadora de antígeno exprese este CD80, CD86 o proteína B7, tiene que haber atravesado un proceso de maduración. A ver, repasemos cómo maduraba una célula presentadora de antígenos. Reconocía antígenos a través de sus receptores, tiene RRPs o receptores para C3b o receptores para
porciones FC de inmunoglobulinas, y pueden ser RRPs de membrana, pueden ser RRP citoplasmáticos, ¿estamos de acuerdo? Y bueno, cuando reconocían algo extraño, un PAM, procesaban el antígeno y lo presentaban. En ese proceso, cuando eran reconocidos los antígenos por estos receptores, es donde comenzaba el proceso de maduración, ¿sí? Ella, cuando reconocía por sus receptores, se activaba, maduraba, y además de expresar el antígeno por los complejos mayores de histocompatibilidad, también expresaba estas proteínas coestimuladoras que tanto yo he mencionado. Ahora bien, la célula presentadora de antígeno es una célula nucleada como cualquier célula nucleada de mi cuerpo. Por lo tanto, puede expresar por complejos mayores de clase 1 no solamente péptidos extraños, sino que también pueden presentar péptidos propios. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando presenta péptidos propios? Está inmadura, porque no reconoció nada por sus receptores. Simplemente está mostrando lo que ella tiene como parte de su estructura celular, que es una capacidad que tienen todas las células nucleadas. Presentar péptidos por complejo mayor de clase 1. Bueno, ¿cuál es la diferencia en la presentación de péptidos cuando la célula presentadora está inmadura? O directamente no expresa con coestimuladores o tiene una baja cantidad de coestimuladores. ¿Sí? Cuando está inmadura, o directamente no tiene coestimuladores o los tiene en muy poquita cantidad. Si directamente no tiene coestimuladores, a ver, todas las células nucleadas presentan antígenos propios por complejo de clase 1. Es una situación normal, ¿sí? Y esto habla de que está sana, sí. Está mostrando lo que tiene adentro. Es más, acuérdense, cuando estaba enferma y había un patógeno intracelular y usaba nuestra maquinaria de síntesis de proteína, la síntesis de esos complejos disminuía. Y eso ayudaba al natural killer a enterarse que una célula estaba enferma. O sea que si presenta buenos niveles de complejo de clase 1 en su membrana, mostrando péptidos propios, delante de un natural killer es una célula sana. Así que esto es normal. El tema es que no va a tener CD80, CD86 o lo va a tener en muy poquita cantidad. Cuando un linfocito, por diversas circunstancias, se asocia a una célula presentadora inmadura, sin coestimuladores, y a través de su TCR reconoce el péptido que está mostrando, y acá, chicos, a ver si reconoce el péptido que está mostrando. ¿Qué tipo de linfocito es este? Está reconociendo un péptido propio, por lo tanto, ¿qué tipo de linfocito es? Autorreactivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, si directamente no hay coestimuladores, falta la segunda señal de activación. Esta solamente la primera. En esas condiciones se vuelve enérgico el linfocito T. Ya les voy a contar qué significa que se vuelva enérgico. Ya se los voy a explicar. Cuando hay poca cantidad de CD80, CD86, este CD80, CD86 tiene más afinidad por un subtipo de CD28, que es la proteína CTLA4. Esta proteína que aparece acá también está en la superficie de los linfocitos, al igual que el CD28, es un subtipo de CD28. ¿Cuál es la diferencia? El CD28 común tiene poca afinidad por el CD80, CD86 y solamente se une cuando hay una intensa cantidad de CD80, CD86 en la membrana. El CTLA4 es otra proteína de la misma familia del CD28, pero a diferencia del CD28 clásico es un receptor inhibitorio y tiene mucha afinidad por el CD80 y CD86 y se une al CD80, CD86 cuando hay baja concentración
en la membrana de la célula presentadora, o sea, cuando la célula presentadora está inmadura. Entonces, va a venir el linfocito, va a reconocer el péptido propio, pero debido a la poca cantidad de CD80, CD86 o proteína B7, se va a unir al CTLA4 y no al CD28 clásico. Como el CTLA4 es inhibitorio y no estimulador como el CD28 clásico, el linfocito se va a volver enérgico. Que decía que las células presentadoras en estado de reposo no expresan coestimuladores, pero pueden expresar constantemente antígenos propios, sin señales activadoras. Los linfocitos T que reconocen esos antígenos se vuelven enérgicos. Al reconocer antígenos propios, los linfocitos T expresan preferentemente un receptor inhibitorio de la familia del CD28 que se une con elevada afinidad al CD80, 86 o proteína B7, que está en poca cantidad sobre la célula inmadura, y eso también vuelve enérgico al linfocito. ¿Qué provoca el estado de anergia? La anergia son alteraciones bioquímicas o génicas que reducen la capacidad de los linfocitos a responder a antígenos propios. Recuerden que están reconociendo antígenos propios, chicos, ¿sí? Son linfocitos que están recibiendo una primer señal de activación frente a antígenos propios. Cuando se vuelven enérgicos, ¿saben qué pierden? Pierden el heterodímero CD3. A ver si lo podemos graficar. Acá. Un segundito. Se lo estoy graficando. ¿Se acuerdan que en la membrana del linfocito T teníamos la cadena, el heterodímero, que era el TCR? Acuérdense que el TCR tenía una cadena alfa y una cadena beta, o gamma delta, este es el TCR, pero tenía pocas colas citoplasmáticas, por lo tanto, cuando reconocía el antígeno, este TCR, no podía enviar la información al interior del linfocito T, y ahí ¿qué necesitábamos? Necesitábamos unos heterodímeros que estaban alrededor, que eran las proteínas CD3. Estas desaparecen cuando el linfocito se vuelve enérgico. Por lo tanto, él va a reconocer por el TCR el antígeno. Ese linfocito no se va a morir el que se vuelva enérgico, tras este reconocimiento que yo les acabo de contar. Va a seguir viviendo, pero cuando nuevamente se encuentre con el antígeno propio, no va a poder responder. Lo va a reconocer, pero no va a poder generar ninguna respuesta, porque les faltan sus CD3, por lo tanto va a estar bloqueada la traducción de señal inducida por el TCR. O sea, ya también van a perder la primer señal de estimulación. Cuando se vuelvan enérgicos, ya va a perder también la primer señal de estimulación. Ese es un mecanismo. ¿Tá? A veces aparece, además del CTLA4, aparece otro receptor inhibitorio que es el que tiene la sigla P, una D y un 1. Este receptor también pertenece a la familia de CD28, reconoce ligandos sobre células presentadoras de antígenos, inactiva linfocitos, pero no está implicado en la inducción de tolerancia. Se los menciono porque es también un receptor inhibitorio de la familia CD28, pero no está implicado en la inducción de tolerancia, sino que está implicado en un fenómeno de agotamiento de los CD8 para ayudar a terminar su respuesta. Normalmente los CD8 agotados muestran cambios funcionales y fenotípicos como la expresión de este receptor, lo que contribuye a la cronicidad en infecciones virales. Traducido, cuando un CD8 está frente a una infección viral de un virus difícil de eliminar, virus del HIV,
virus de la hepatitis B que producen infecciones virales crónicas. Su acción constante lleva a un punto donde hace que él empiece a expresar esta proteína PD1. Esta proteína es una proteína inhibitoria que va a inactivar algunas funciones en el CD28 y de esa manera va a potenciar la infección vírica. Va a hacer que se cronifique la infección vírica porque va a perder funcionalidad el CD8, porque es como que se va a agotar en su acción, ya que está como con dificultad para provocar la eliminación del antígeno. No es un receptor que lo tengan que tener en cuenta como inducción de tolerancia. Se los mencioné porque es un receptor inhibitorio y lo pueden encontrar en la bibliografía. Fundamentalmente participa cuando hay un agotamiento en la funcionalidad de los CD8 y se da en infecciones virales crónicas, ¿sí? Acá me preguntan qué es lo más frecuente, si la anergia o la apoptosis. En realidad, en el órgano linfoide primario lo más frecuente es la apoptosis. En el órgano linfoide secundario puede haber tanto apoptosis como apoptosis como anergia, dependiendo cuál es el mecanismo que está involucrado. Acá tenemos un cuadro de anergia, cuando el linfocito se activa frente a células presentadoras inmaduras. Ahí hay un cuadro de anergia. A veces vamos a ver que se puede desarrollar la apoptosis, es otra posibilidad, pero bueno, todo depende cómo ocurre el proceso de inducción de tolerancia, ¿sí? Bueno, ¿cómo más puedo inducir la tolerancia en linfocitos? A través de linfocitos T reguladores, ¿sí? Nosotros, en verdad, tenemos dos grandes subgrupos de linfocitos T reguladores. Los naturales, que tienen la proteína CD4 y CD25 en su membrana, y se formaron durante la selección negativa, durante el proceso de ontogenia de linfocitos T en el timo. Estos son de origen tímico. Y tenemos otros que se forman en sangre periférica, no tienen la proteína CD25, pueden tener la CD4, pero no la CD25, y generalmente se forman bajo condiciones especiales, que ahora voy a mencionar, y se llaman T reguladores inducibles. Fíjense, los que se forman en timo tienen CD4 y CD25 positivo, y se llaman reguladores naturales o intrínsecas, también así se llaman estos reguladores. Y después, una vez que los que no se transformaron en T reguladores, sino que salieron como linfocitos vírgenes autotolerantes, que pasaron la selección negativa y salen a tejido periférico, a veces en tejidos periféricos reciben una estimulación por células dendríticas inmaduras, o en presencia de interleuquina 10 o de factor de crecimiento transformador beta. Cuando reciben una estimulación a través de su TCR, interaccionando con células dendríticas inmaduras, o en un contexto de elevada cantidad de estas dos citoquinas que acabo de nombrar, algunos T vírgenes, en vez de transformarse en efectores, se pueden transformar en T reguladores inducibles. Dentro del grupo de los T reguladores inducibles tengo los algunos que son CD4, CD25 positivos, otros se denominan Treg1, estos son CD4 positivos. Después tenemos los T-helper 3, también son reguladores CD4 positivos, pero estos dos últimos no tienen CD25, y existen algunos CD8 que se pueden transformar en reguladores. Entonces, tenemos los reguladores naturales y los reguladores inducibles. Los naturales tienen característica este factor de transcripción, que es el FOXP3,
entonces lo van a escuchar como células T reguladoras FOXP3 positivo. Y tienen los T-helper 3, los Treg1, los TNK, que son CD8 positivos reguladores, y los T con TCR gamma delta, que también son reguladores. Estos son inducibles. Se formaron en la periferia a partir de linfocitos T vírgenes que reconocieron antígenos sobre células presentadoras inmaduras o reconocieron antígenos en un contexto no inflamatorio con altos niveles de interleuquina 10 y factor de crecimiento transformador beta, que son citoquinas antiinflamatorias. Esas citoquinas que ayudan a conformar los inducibles son citoquinas antiinflamatorias. Bueno, ¿qué hacen los T-reguladores en general? ¿Cómo actúan? Los T-reguladores generan mecanismos de supresión a través de la liberación de interleuquina 10 y factor de crecimiento transformador beta. Ellos sintetizan y liberan esas citoquinas. Todos los T-reguladores los pueden liberar. Lo otro que producen es disminuir la capacidad de las células presentadoras de antígeno para estimular linfocitos T a través del receptor CTLA4-CA, hacen que las células presentadoras de antígeno disminuyan el CD80, CD86, pueden provocar la disminución de coestimuladores en células presentadoras, de modo que las células presentadoras empiezan a interactuar con los linfocitos a través del receptor inhibitorio y se vuelven anérgicos, los linfocitos que reconocen antígenos propios. Y la otra posibilidad es el consumo de interleuquina 2. Esto lo hacen fundamentalmente las células T reguladoras naturales. Esta función es exclusiva de las células T reguladoras naturales, ya que ese factor de transcripción FOXP3 hace que tengan gran cantidad de receptores para interleuquina 2. Por lo tanto, fíjense, no se olviden que el T regulador natural es un linfocito autorreactivo. Y ustedes me van a decir, ¿cómo que el T regulador natural es autorreactivo? Sí, perdón, ¿cómo se formó un T regulador natural? Reconociendo antígenos propios en una selección negativa, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué va a hacer el T regulador natural? Va a interactuar con la célula presentadora y está mostrando antígenos propios a los linfocitos. Va a interactuar con esta célula y los T reguladores naturales van a aumentar los receptores para interleuquina 2. Va a empezar a tener receptores para interleuquina 2. Va a estar ahí asociado a la misma célula presentadora que está asociada con un linfocito autorreactivo. Acá la célula presentadora le está mostrando un antígeno propio y vamos a suponer que se dan las condiciones para que este linfocito se active. Se dan las condiciones para que este linfocito se active. Ustedes me decían, pero no era que cuando mostraba antígenos propios no tenía CD80 o CD86. Bueno, vamos a suponer que por alguna falla, a ver, cuando tenemos procesos inflamatorios crónicos, cuando hay procesos inflamatorios crónicos, las células presentadoras vírgenes aumentan la expresión de CD80 y CD86. Entonces, si esa célula presentadora de antígeno inmadura está en un organismo donde hay una inflamación crónica, puede tener CD80 y CD86 y mostrando antígenos propios puede lograr activar un linfocito T, CD4 o CD8. ¿Se acuerdan los pasos posteriores a recibir las dos señales de activación? Acá está la primera señal y acá está la segunda señal de activación. ¿Qué pasaba después? Tenía que proliferar, ¿se acuerdan? ¿Cómo proliferaba? Liberaba interleuquina 2, que tenía un efecto autócrino para proliferar. Bueno, esta interleuquina 2 ahora es secuestrada por el T regulador. Entonces, ¿qué le va a pasar a esta célula? Se va a activar, pero no va a poder proliferar. Y entonces, a lo sumo, vamos a tener una célula autorreactiva.
no suficiente para desencadenar una enfermedad autoinmune. ¿Sí? Fíjense cómo actúa el T-regulador. Secuestra la interleuquina 2 para evitar que las células autorreactivas que logran activarse por las dos señales que necesitan, completen su proliferación. No pueden proliferar. Se activaron, pero no pueden proliferar. No me sirve una sola célula. Necesito muchas para tener una enfermedad autoinmune. ¿Está? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Yo les dije que iban a disminuir, ¿sí? Iban a disminuir, eso le realizan estas también las naturales, iban a disminuir la expresión de moléculas coestimuladoras, justamente interactuando con este CTLA4, va a hacer que disminuyan las células, las moléculas coestimuladoras, y de esa manera va a hacer que si hay una célula presentadora de antígenos que está mostrando antígenos propios, tenga la menor cantidad posible de CD80 y CD86. Lo que hacen las naturales y las inducibles es, entre todas, liberar interleuquina 10 y factor de crecimiento transformador beta. Estas citoquinas tienen la función de disminuir los complejos mayores de histocompatibilidad en la membrana y las células coestimuladoras, sobre todo en células presentadoras de antígenos que son inmaduras. ¿Sí? Si por alguna cuestión llegasen a tener estas células inmaduras coestimuladores, van a disminuir en presencia de la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformador beta. De esa manera disminuye la funcionalidad de la célula presentadora cuando está presentando antígenos propios, cuando está inmadura. Y disminuyen la síntesis de citoquinas inflamatorias que pueda liberar la célula presentadora de antígenos ante la presentación de antígenos propios. Por lo tanto, al provocar todo esto, va a hacer que no proliferen ningún tipo de linfocitos T, CD4 o CD8 que se puedan activar, y también va a provocar que no proliferen y no se diferencien en células efectoras, por lo tanto no van a poder sintetizar interferón gamma, interleuquina 4, etc. Bloqueando toda posibilidad de activación de células autorreactivas. Esto también lo hace en respuestas normales para, de alguna manera, suprimir o disminuir los procesos inflamatorios para disminuir el daño sobre tejidos propios, ¿sí? En respuestas normales también pueden actuar los T-reguladores, haciendo que no se expanda un proceso inflamatorio para disminuir o reducir el daño a estructuras propias. Bueno, también podemos eliminar linfocitos T por apoptosis. No solo podemos producir anergia, no solamente podemos tener linfocitos T reguladores que controlen a nivel periférico, sino que también puede llevar a la apoptosis de algunas células. Si yo tengo un linfocito T que reconoce antígenos propios sin inflamación, ¿qué es reconocer antígenos propios sin inflamación? En el caso de un CD4, en ausencia de interleuquina 12, de interleuquina 4, que eran las que favorecían la activación y la diferenciación de los linfocitos T. En el caso del CD8, sin el interferón gamma, ¿sí? O sea, no hay citoquinas inflamatorias. Reconoce un antígeno propio, pero no es en un contexto de inflamación. Es en un contexto de una célula presentadora inmadura que está mostrando algo propio y estos linfocitos por algún error pasan a reconocer a través de sus TCR eso propio. Cuando no hay citoquinas proinflamatorias en el contexto de presentación, el linfocito empieza a generar en el interior de su estructura celular proteínas proapoptóticas llamadas BIM. Aumentan proteínas BIM cuando reconocen antígenos en ausencia de citoquinas proinflamatorias.
Estas proteínas BIM activan caspasas y la activación de caspasas hace que los linfocitos se vuelvan apoptóticos. Sin embargo, en respuestas inmunitarias normales, el reconocimiento de antígeno es en presencia de citoquinas proinflamatorias. En presencia de citoquinas proinflamatorias, que es una respuesta inmunitaria normal, la BIM es contrarrestada por proteínas antiapoptóticas BCL2 de la familia BCL2 que van a aumentar en el citoplasma de la célula que está haciendo un reconocimiento de un linfocito, que está haciendo un reconocimiento normal del antígeno. ¿Y qué va a hacer ese linfocito? Va a tener sobrevida, va a inducir la estimulación con B7, o sea, va a expresar mucho CD28 para interaccionar con B7, ¿sí? Va a tener la capacidad de sintetizar interleuquina 2 con mayor intensidad y eso le va a dar sobrevida y la posibilidad de proliferar, o sea, el reconocimiento de antígenos en presencia de citoquinas proinflamatorias puede lograr una correcta activación, ¿sí? Y no hay apoptosis en ese caso. La otra posibilidad es que una estimulación repetida de linfocitos T, y vamos a tener una estimulación repetida cuando lo que está reconociendo es antígenos propios, porque si fueran antígenos extraños los vamos a destruir y los vamos a eliminar. Sin embargo, si lo que está reconociendo son antígenos propios, voy a tener una estimulación repetida. Eso va a dar lugar a la coexpresión de receptores de muerte celular FAS y de sus propios ligandos sobre la propia estructura del linfocito T. Acá lo pueden visualizar. Cuando reconoce de manera repetida un antígeno, y eso es cuando reconoce antígenos propios, el propio linfocito expresa el ligando FAS y la proteína FAS. Se asocian linfocitos vecinos, asocian sus receptores FAS, sus proteínas FAS, y estos linfocitos autorreactivos se mueren por apoptosis. Es la otra posibilidad de control a nivel periférico. Bien, ¿qué pasa con los mecanismos? Acá hay un error de tipeo, de inducción, de tolerancia de los linfocitos B en médula ósea. ¿Qué pasa con respecto a los linfocitos B? ¿Qué pasaba en el órgano central? Chicos, voy a conectar mi batería. Un segundo les pido. Denme un minuto, ya vuelvo.
Bueno, chicos, acá estoy de vuelta, pequeño requeíto. Estábamos en vimos cómo inducíamos la tolerancia a los linfocitos T, cómo inducíamos a nivel central, a nivel periférico. Lo que tendríamos que ver ahora es cómo inducimos la tolerancia de los linfocitos B. Y vamos a comenzar con la tolerancia central, que era un poco lo que nosotros hablamos en ontogenia, ¿sí? Esta imagen o algo parecido yo les había dado cuando vimos ontogenia. Existe una selección negativa o una inducción de tolerancia central, también lo podemos llamar así, cuando el linfocito B está como inmaduro, en ese estadio linfocito B inmaduro, una vez que sintetizó su BCR, lo vamos a poner a prueba. ¿Y cómo lo poníamos a prueba? Exponiendo el BCR del linfocito B frente a antígenos de médula ósea que podían ser moléculas polivalentes o moléculas solubles monovalentes, ¿sí? Bueno, ¿qué podía pasar? Podía pasar que no reconozca lo propio, que no reconozca nada de lo que yo le muestre, ese BCR, y como un B transicional se iba al vaso para volver a recibir una inducción de tolerancia, para volver a hacer una selección negativa donde le volvía en el vaso a presentar antígenos propios y bueno, si en el vaso finalmente no reconocía, se transformaba en una célula B madura. ¿Está? Ahora, ¿qué pasaba si reconocía moléculas propias multivalentes o propias solubles? Teníamos una posibilidad en médula ósea que se llamaba la reedición del receptor. ¿Se acuerdan? Podíamos cambiar los fragmentos génicos que habíamos seleccionado, sobre todo en la región variable de la cadena pesada. Yo les había dicho que ocurría la reedición. Podíamos tomar nuevos fragmentos B, D, J, diferentes a los que habíamos tomado inicialmente en ese primer proceso de ontogenia, hacer una reedición del receptor, volver a generar una nueva región variable y volver a exponerla con estos antígenos. ¿Qué puede pasar? Bueno, si después de la reedición no reconoce, ahora el nuevo BCR reeditado ya no reconoce, sale a periferia, se va al vaso, sufre una nueva selección negativa y si ahí no reconoce antígenos propios, sale como célula madura. Y si reconoce moléculas propias multivalentes, a pesar de la reedición, va a sufrir una delección clonal y lo vamos a eliminar por apoptosis, porque a pesar de la reedición sigue siendo autorreactivo. Y en el caso de que reconocía moléculas propias solubles, lo que íbamos a tener era una transformación en lo que íbamos a tener era una transformación en célula B anérgica. O sea, le va a quedar el BCR, pero van a desaparecer los heterodímeros Ig alfa e Ig beta. Estaban acá al costado, ¿se acuerdan? Estaban los heterodímeros Ig alfa e Ig beta al costado y que hacían la transmisión al interior de la célula B para que cuando reconocía el BCR se activa el linfocito B y reciba la primera señal de activación. Bueno, salen a periferia, se van a órganos linfoides secundarios, pero anérgicos, sin el Ig alfa e Ig beta. ¿Está? Bueno, hasta ahí vamos con inducción de tolerancia central. Ahora, ¿qué pasa con la tolerancia periférica? Vamos a suponer que no todos los linfocitos que pasaron por médula ósea y por el vaso, donde hicimos una selección negativa, que sigue contando como inducción de tolerancia central porque todavía es inmaduro el linfocito, se vuelve maduro cuando completa y pasa la selección negativa del vaso, así que lo que ocurre en vaso sigue siendo como inducción de tolerancia central. Se va a los órganos linfoides secundarios y no puedo estar segura de que realmente no sea autorreactivo. ¿Por qué? De nuevo, porque en médula ósea y en el vaso, donde completó su maduración, no están todos los antígenos que yo les puedo mostrar
para asegurarme de que no sea un linfocito autorreactivo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que seguir controlándola en la periferia. En la periferia, lo que podemos llegar a tener es un linfocito que reciba la primer señal frente a antígenos propios, pero no tenga linfocitos foliculares específicos porque se eliminaron por apoptosis. A ver, yo voy a trabajar con ustedes en otra pantalla para tratar de entender esto que les acabo de decir. Les pido un segundo, por favor, mientras abro la otra pantalla. Lo tengo. Bien, vamos a evaluar qué puede pasar a nivel periférico con este linfocito autorreactivo. Estoy en un órgano linfoide secundario. ¿Está? Voy a tener un linfocito B virgen que a través de su PCR acaba de reconocer una proteína propia así recibe la primer señal de estimulación. ¿Qué hace una vez que recibe la primer señal de estimulación? ¿Qué hace el linfocito B virgen? Endocita la proteína, la expresa por un complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, presenta un péptido y se queda a la espera de su segunda señal que se le tiene que dar un T folicular. ¿Sí? Bueno. El T folicular que va a darle la segunda señal puede ser un T folicular que se activó frente a cualquier antígeno o tiene que ser un T folicular que se activó frente al mismo antígeno. ¿Qué piensan ustedes? Frente al mismo antígeno. Porque el TCR del T folicular tiene que reconocer ese péptido que está mostrando el linfocito B. Entonces, ¿qué necesito en el órgano linfoide secundario? Necesito una célula presentadora de antígenos que a través de un complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 esté mostrando la misma proteína propia. ¿Sí? Esté mostrando la misma proteína propia. Acá hay dos cuestiones. O tiene bajo nivel de coestimuladores o tiene bajas citoquinas proinflamatorias. Yo me abocaría por la segunda opción. Hay pocas citoquinas proinflamatorias. ¿Por qué? ¿Cómo puede llegar a una célula presentadora de antígeno un péptido propio a ser procesado y mostrado por un complejo 2? A veces hay antígenos extraños que se unen a proteínas propias y de esa manera las células presentadoras desconocen nuestras propias proteínas porque se unió a algo extraño. Se formó un conjugado. Termina presentando la proteína propia y es en verdad todo el conjugado. Quizás el resto no es proteico. Quizás es una estructura lipídica que se ha unido a una proteína propia y entonces, ¿qué muestra la célula presentadora? La parte proteica. Y la parte proteica es algo propio. Esto generalmente es con bajas citoquinas proinflamatorias porque normalmente
no son procesos inflamatorios verdaderos. Cuando yo tengo, a través de un TCR, un CD4 virgen, que reconoce esto, en esta circunstancia, ¿qué le va a pasar? Aumentan las BIM a nivel intracelular porque no hay citoquinas proinflamatorias o está ocurriendo una presentación en un contexto no de un proceso inflamatorio normal, aumentan las BIM y este linfocito se muere por apoptosis. Y acá, ¿quién se queda esperando? ¿Quién se queda esperando? El linfocito B se queda esperando su segunda señal. ¿Va a llegar esa segunda señal en este contexto? No. Entonces, no logra activarse. No logra activarse, no prolifera, no se diferencia. ¿Está? Eso es un poco lo que les decía el PowerPoint. Si volvemos al PowerPoint, lo que les decía es que los linfocitos B maduros que reconocen antígenos propios en tejidos periféricos sin linfocitos foliculares específicos, porque se han eliminado, no logran segunda señal y pueden morir por apoptosis. Al no tener la segunda señal, se mueren por apoptosis. Además, linfocitos B que entran en contacto con antígenos propios reducen la expresión de receptores para quimiosinas. Acá, esto es importante, porque los receptores para quimiosinas iban a hacer que los linfocitos abandonen la zona folicular y vayan hacia la zona de linfocitos T para interactuar con los T foliculares. Se ve que cuando hay reconocimiento de antígenos propios, no hay migración hacia la zona de los T foliculares, por lo tanto no reciben señales de supervivencia por los T foliculares porque no logran migrar fuera del folículo linfoide y por eso también mueren por apoptosis. De esa manera inducimos una tolerancia periférica para los linfocitos T. Entonces, llegamos a esto donde frente a sustancias extrañas, antígenos extraños, el sistema inmune genera una respuesta inmune y frente a antígenos propios, el sistema inmune tiene autotolerancia. Aunque no siempre esto va a ocurrir, a veces aparece la autoinmunidad. ¿Cuándo aparece la autoinmunidad? Cuando observamos la activación de clones autorreactivos por antígenos propios con las consecuentes respuestas humorales, o sea, formación de autoanticuerpos y celulares, linfocitos autorreactivos, dirigidos contra esos antígenos propios. Ustedes me van a decir, ¿y por qué se activan si vimos que estaba todo tan controlado que era imposible la activación frente a antígenos propios? Bueno, indudablemente hay un montón de mecanismos que fallan en este proceso que parece tan perfecto y ahora vamos a ver algunas circunstancias. Acá hay otra cuestión que quiero que vean. A veces las reacciones autoinmunes no son sinónimos de patología. Hay fenómenos autoinmunitarios que son beneficiosos. Voy a hacer un pequeño dibujito para que ustedes me entiendan qué quiero decir con que a veces la autoinmunidad es beneficiosa. Sé que me están diciendo, están pensando, ¿cómo la autoinmunidad va a ser beneficiosa si estamos viendo que aparecen enfermedades autoinmunes? Bueno, a ver, tengamos en cuenta lo siguiente. Yo puedo tener una inflamación, yo puedo tener un infarto,
Y en esa inflamación o en ese infarto, ¿son casos autolimitados? Me dicen acá en el chat, sí, son casos autolimitados y ahora les voy a explicar por qué. En todos procesos inflamatorios o en los infartos, ¿qué le pasa a algunas células propias? Se mueren. Yo tengo muerte de células propias y liberan al exterior, al líquido extracelular, componentes intracelulares. Cuando hay muerte celular, me quedan fragmentos de esa célula y me quedan componentes intracelulares en el líquido extracelular. Me quedan proteínas del citoesqueleto, proteínas que eran enzimas, me pueden quedar moléculas de RNA que son ribosomas o moléculas de RNA que son RNA de transferencia, me pueden quedar fragmentos de ADN, ¿sí? Todo volcado, fragmentos de membrana celular, todo volcado al líquido extracelular. Esto normalmente estaba oculto al sistema inmune. Yo frente a esto nunca induje la tolerancia porque eran antígenos que siempre estaban encerrados en una membrana plasmática. Pero ahora, por estas causas, fueron expuestas al líquido extracelular. ¿Qué puedo tener yo? Puedo tener linfocitos que reconozcan a esto a través de su TCR. Puedo tener linfocitos autorreactivos, tanto T como B. Los linfocitos B van a formar autoanticuerpos. Estos T pueden estimular a los B si son foliculares, pueden estimular a los macrófagos si son T helper 1, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? De repente van a aparecer autoanticuerpos unidos acá, a todo esto, autoanticuerpos unidos a todo esto que me quedó acá, estos residuos, estos detritus, estos autoanticuerpos. ¿Y qué va a pasar? Va a venir un macrófago va a reconocer por el receptor Fc gamma a esos anticuerpos ¿y qué hace el macrófago en este contexto? Se come todo lo que está acá, se come todo esto y lo elimina. ¿Sí? Lo eliminó. El tejido necrosado, el tejido inflamado, el tejido de células apoptóticas es limpiado, tiene que volver a regenerarse el tejido, reparamos todo y seguimos normalmente. En esas circunstancias, chicos, este proceso autoinmune es un mecanismo fisiológico para, de alguna manera, limpiar, regenerar, ayudar a regenerar los tejidos que sufrieron muerte celular. Ahora ustedes me van a decir, ¿se me pueden formar anticuerpos anti-DNA? Sí, se les pueden formar. Y esos anticuerpos anti-DNA pueden formar complejos inmunes de difícil depuración. Sí, se pueden generar. O sea que este proceso que es fisiológico está en un límite de lo que es patológico. Que es lo que pasa en el LES, en el lupus. El tema es que en personas que no tengan la carga genética, la formación de estos autoanticuerpos es muy limitado, muy autolimitado. Entonces, normalmente en estos procesos no hay demasiado peligro. Ahora bien, a nosotros no nos interesa la autoinmunidad como sinónimo de proceso fisiológico. A nosotros verdaderamente nos interesan las enfermedades autoinmunes. ¿Cuándo aparecen las enfermedades autoinmunes?
cuando por alguna causa, que vamos a ver cuáles pueden ser, perdemos la tolerancia a lo propio. Perdemos la tolerancia a lo propio y se activan clones de linfocitos B con autoanticuerpos o clones de linfocitos T autorreactivos. Y empieza a haber daño mediado por hipersensibilidad de tipo 2, de tipo 3 o de tipo 4. Normalmente las enfermedades autoinmunes son de etiología desconocida, no sabemos cuál es el punto que lo desencadena exactamente. Son de carácter progresivo, a medida que avanza el tiempo cada vez sus manifestaciones clínicas son más cruentas, más intensas. Son recurrentes. En la mayoría, no en todas, de las manifestaciones clínicas hay periodos donde el paciente no tiene manifestaciones clínicas y hay periodos donde las manifestaciones clínicas aparecen y con elevada intensidad. Y pueden afectar sistemas enteros o órganos o células en particular. En ese contexto, hablamos de enfermedades autoinmunes órgano-específicas y enfermedades autoinmunes sistémicas, pero en el medio de este grupo hay enfermedades autoinmunes que afectan a algunos tejidos en particular. Veamos ejemplos. En el caso de las órgano-específicas tenemos las que afectan solamente la tiroides, por ejemplo la tiroiditis Hashimoto, que tenemos anticuerpos frente a componentes de la tiroide, la enfermedad de Graves, que tenía los anticuerpos frente al receptor de TSH. En la diabetes mellitus no hay anticuerpos, pero hay un infiltrado inflamatorio de TGLP1 y macrófagos que destruye exclusivamente las células beta y no otras células del páncreas. Por eso hablamos de órgano específico. Después teníamos las que afectaban el sistema hematopoyético, o sea, solo los glóbulos rojos, en la anemia hemolítica autoinmune, por ejemplo, anticuerpos solamente frente a plaquetas, en la púrpura trombocitopénica autoinmune. ¿Ah? Bien, y después las sistémicas como el lupus, la artritis reumatoidea, que podía afectar diferentes sistemas, ¿sí? Podía afectar diferentes sistemas. En el medio quedan algunas que afectan dos tejidos por ahí en particular. Vimos el síndrome de Goodpasture, que te afectaba solamente alvéolos pulmonares y glomerulorrenales, ¿sí? La miastenia gravis, que afectaba los receptores nicotínicos de acetilcolina, pero no siempre afectan a todos los receptores, pueden afectar sobre algunas placas neuromusculares en particular y sobre otras no. Bien, ¿qué anomalías están asociadas a la autoinmunidad? ¿Por qué yo pierdo la tolerancia a lo propio? Y en realidad hay varias hipótesis que fueron demostradas, ¿sí? En una persona puede aparecer cualquiera de esta situación que hizo que la persona pierda la tolerancia a lo propio. ¿Está? Una de las posibilidades es el mimetismo molecular. ¿Está? Una es el mimetismo molecular. Bien. Este mimetismo molecular va a tratarse, yo algo les conté en alguna clase anterior, y tiene que ver con que nosotros formamos anticuerpos o activamos células T frente a un patógeno, pero la particularidad es que el patógeno tiene proteínas semejantes a las nuestras. Entonces, los anticuerpos dirigidos contra el patógeno, las células T dirigidas contra el patógeno, también pueden reaccionar contra antígenos propios. ¿Sí? Esa es una forma de perder la tolerancia a lo propio. Se generan frente a lo extraño, pero tienen reacción cruzada frente a antígenos propios, por el mimetismo molecular. Después,
Las infecciones recurrentes, una persona que sufre infecciones recurrentes, aumenta la producción de coestimuladores y de citoquinas por células presentadoras aún en las inmaduras. Aún las células presentadoras de antígeno inmaduras pueden tener moléculas coestimuladoras y liberar citoquinas proinflamatorias, porque está presente en una persona que tiene infecciones recurrentes. ¿Esto qué hace? Bueno, si se expresan coestimuladores en células inmaduras, puedo activar clones autorreactivos que se hubieran vuelto anérgicos. No voy a producir la energía, que es una característica de cuando se presentan antígenos propios sin coestimuladores. Acá se van a presentar antígenos propios con coestimuladores y puedo activar clones autorreactivos de linfocitos T. En el caso de las citocinas, voy a evitar la expresión de la proteína BIM. Al haber citoquinas proinflamatorias van a aumentar las proteínas BCL2, que son las antiapoptóticas, y le van a dar sobrevida a los linfocitos que pueden estar reconociendo antígenos propios en células presentadoras de antígenos inmaduras. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra posibilidad? La otra posibilidad tiene que ver con es que se unan patógenos a proteínas propias. Esto era lo que yo les decía hoy. El patógeno puede tener estructuras lipídicas, se unen a proteínas propias, la célula presentadora de antígeno va a reconocer todo como extraño y lo que va a presentar a través de los complejos son proteínas, y lo que va a presentar son proteínas propias y no el patógeno. ¿Sí? Y lo va a presentar con moléculas coestimuladoras, con citoquinas proinflamatorias, y ahí puede estar activando clones autorreactivos frente a proteínas propias. La otra posibilidad es la ruptura de barreras tisulares o celulares con la aparición de antígenos secuestrados que nunca estuvieron en contacto con el sistema inmune. Esto tiene que ver con lo que dije hoy, cuando se rompe una célula, cuando se produce la apoptosis de una célula y se libera el contenido intracelular, aparecen proteínas que normalmente el sistema inmune no había reconocido, frente a lo cual no había sufrido una tolerancia. También nos pasa cuando se rompe la barrera ocular y se exponen antígenos intraoculares, o a nivel de los testículos, cuando hay rupturas de membranas testiculares y se exponen los espermatozoides. Son todas estructuras que normalmente son inmunoprivilegiadas, que están excluidas del sistema inmune. Frente a estas estructuras nunca hacemos una prueba de tolerancia, por lo tanto no sabemos si a nivel periférico hay linfocitos autorreactivos para esas células. Indudablemente pueden existir, porque nunca hicimos una prueba para poder eliminarlos, ¿sí? Y ahí se pueden activar clones autorreactivos frente a esos autoantígenos que en un momento estuvieron secuestrados. Después puede haber una lesión celular que modifica antígenos propios, algún proceso inflamatorio que modifica antígenos propios y empiecen a ser reconocidos como extraños. Puede haber un número o funciones defectuosas de T reguladores. Puede tener una falla o un déficit de linfocitos T reguladores. Eso va a permitir la activación de clones autorreactivos, ¿sí? También puedo tener una función inadecuada de los receptores inhibitorios. Los CTLA4 que yo mencioné pueden no expresarse adecuadamente, entonces no vuelve anérgicos a los linfocitos autorreactivos, es otra posibilidad. Puede haber defectos en la eliminación de linfocitos autorreactivos en el órgano linfoide primario. Esto normalmente ocurre cuando heredamos determinados genes HLA, y ya lo voy a explicar.
tenemos falla en la inducción de tolerancia central cuando, sobre todo en los linfocitos T, en la selección negativa de linfocitos T, cuando heredamos ciertos genes HLA. Después puede haber una apoptosis defectuosa de linfocitos autorreactivos maduros, no puede producirse la apoptosis total y quedan con los CD3 asociados a su TCR, así que pueden reaccionar. Normalmente los factores que contribuyen a que aparezcan estos defectos son genéticos, sexuales, que tienen que ver con el género, y ambientales. Con respecto a los genéticos, chicos, hay determinados alelos HLA que están involucrados en padecer enfermedades genéticas. Fundamentalmente los DR, 2, 4, 3, los DQ3, los DQ2, el DQ8 también, ¿sí? Y lo que se piensa a través de investigaciones es que la persona que hereda estos genes forma complejos mayores de histocompatibilidad defectuoso. O sea, si yo tengo estos genes en mis cromosomas, voy a generar complejos mayores de histocompatibilidad de clase 2 defectuosos, que van a mostrar débilmente autoantígenos en la selección negativa, van a mostrar mal los autoantígenos en la selección negativa. De manera que si hay un linfocito autorreactivo yo no lo voy a poder identificar, porque estoy haciendo una mala presentación antigénica, porque el defecto lo tiene mi complejo mayor, que es el que presenta los antígenos. De esa manera, los linfocitos autorreactivos no van a ser, identificados en el órgano linfoide primario y van a poder salir a la periferia como células autorreactivas. Como mecanismos ambientales, por ejemplo, la exposición a rayos solares puede provocar aumento de radicales libres, y esto puede provocar daños que haga que antígenos propios se modifiquen o haya apoptosis de células, ¿sí? La exposición prolongada a sustancias peligrosas puede ser que estas sustancias se unan a antígenos propios y los modifiquen. Con respecto a la dieta, acá tenemos el tema de la formación de placas de ateroma, y la formación de placas de ateroma puede provocar infartos, y los infartos pueden provocar apoptosis de células y la exposición de antígenos intracelulares, ¿sí? Y si eso le sumo a que tengo un linfocito autorreactivo presente, mayor aún. Los microorganismos, sobre todo los que producen enfermedades persistentes, hacen que las células presentadoras inmaduras tengan moléculas coestimuladoras y secreten citoquinas proinflamatorias, y eso evita la alergia de los linfocitos autorreactivos. Con respecto a enfermedades genéticas, también podemos tener déficit en linfocitos T reguladores, o podemos tener una falla genética en los receptores inhibitorios, los CTLA4. Entonces, distintos factores van a hacer que aparezcan estas situaciones, ¿sí? Ustedes van a decir, en la parte del sexual, chicos, no se sabe por qué los estrógenos favorecen las enfermedades autoinmunes y los andrógenos las previenen. Aún no se ha encontrado la causa de por qué las enfermedades son más frecuentes en mujeres que en hombres. No hay una forma de explicarlo inmunológicamente, ¿sí? Pero es así. Bueno, entonces, vamos a tener, con respecto a los disolventes, sustancias tóxicas, chicos, no se me ocurre ninguna en particular, podríamos decir, bueno, no se me ocurre ningún, acá directamente en este punto, acá dice disolventes orgánicos, pues pueden directamente sustancias tóxicas o peligrosas que se asocian a antígenos propios y modifican su estructura. Directamente esa sería la situación. Bueno, entonces,
puedo activar clones autorreactivos del linfocito B y formar autoanticuerpos frente a determinadas proteínas, ¿sí? Frente a proteínas expresadas en membranas celulares o a proteínas expresadas en matriz extracelular. Y en ese caso, los anticuerpos unidos a proteínas de membrana celular o a proteína de matriz extracelular, ¿qué van a generar? Van a generar una respuesta, una enfermedad autoinmune donde la respuesta, el daño se da por hipersensibilidad de tipo 2. Puedo tener en la anemia hemolítica autoinmune anticuerpos contra proteínas de la membrana del glóbulo rojo, en la púrpura trombocitopénica autoinmune, clones de linfocitos B que formen anticuerpos contra proteínas de la membrana de la plaqueta, o frente a proteínas que son receptores celulares, y en el caso del receptor de TSH va a aparecer la enfermedad de Graves, en el caso de anticuerpos frente al receptor de acetilcolina que bloquean el receptor va a aparecer la miastenia gravis. En el caso de la fiebre reumática, acá los anticuerpos no se dan, por la activación de clones autorreactivos de linfocitos B. El linfocito B se activa frente a una bacteria, que es el Streptococcus pneumoniae. El tema es que los anticuerpos que se forman frente a la bacteria tiene epitopes antigénicos semejantes a nuestros propios epitopes antigénicos en válvulas cardíacas fundamentalmente. Entonces, los anticuerpos que se formaron frente a la bacteria también se pueden depositar a nivel miocárdico, también pueden provocar una artritis y de esa manera aparece la enfermedad autoinmune. Acá teníamos los ejemplos, los dibujitos, ¿sí? ¿Qué podría pasar? Se podrían formar complejos inmunes de difícil depuración. En el caso del lupus, acuérdense, se forman anticuerpos frente al DNA, las histonas, a ribonucleoproteínas. Esos anticuerpos se unían a estos antígenos en determinados momentos en donde yo tenía una muerte celular y se exponía los componentes intracelulares. Y bueno, se podían formar complejos de difícil depuración. Acá fundamentalmente tengo que tener clones de linfocitos B autorreactivos frente a estas estructuras en particular, cuyo BCR reconozca estas estructuras en particular, ¿sí? Y bueno, la formación de complejos inmunes circulantes se depositaban en sitios de ultrafiltrados, sitios donde los vasos tenían un pequeño calibre, y es ahí donde precipitaban y generaban el proceso inflamatorio. ¿Sí? Bien. En la crioglobulinemia mixta esencial, acá hay anticuerpos anti una IgG que se forma durante la artritis reumatoidea. Esta IgG también se puede formar en presencia del virus de la hepatitis C. Y bueno, el complejo anticuerpo anti-IgG IgG forma un complejo inmune de difícil depuración que puede provocar vasculitis periféricas. Es otra posibilidad. Y después tenemos las situaciones en donde lo que se activan son clones de linfocitos T y no B. Y bueno, dependiendo qué subtipo, acá teníamos algunas cuando era el T-helper-1 que terminaba activando macrófagos en las diabetes de tipo 1, que se formaban clones de linfocitos T-helper-1 frente a las células betas del páncreas y formaban un foco inflamatorio. A través del interferón gamma estimulaban macrófagos y había destrucción de las células betas. Bueno, en la artritis reumatoidea, los T-helper-1 se activaban frente a un antígeno desconocido en la membrana sinovial articular y formaban un foco inflamatorio porque iban a migrar a las articulaciones, iban a liberar interferón gamma, iban a activar macrófagos locales, ¿sí? En la esclerosis múltiple eran T-helper-1 frente a la proteína básica de la mielina, y el foco inflamatorio iba a destruir la vaina de mielina, afectando la comunicación nerviosa. Bueno, dependiendo el tipo de linfocito que se active, si es B o T,
si aparecen autoanticuerpos o aparecen células T reactivas y frente a qué antígeno propio se generan, es cómo se va a presentar la enfermedad autoinmune, y siempre los mecanismos de daño se dan por hipersensibilidad de tipo 2, por hipersensibilidad de tipo 3 o por hipersensibilidad de tipo 4. ¿Sí? Esos son los mecanismos de daño. ¿Está? Entonces, repasando, vimos cómo lográbamos la tolerancia central y periférica, cómo asegurábamos la autotolerancia, cómo evitábamos la formación de células T o B autorreactivas. Después les mencioné que hay determinadas circunstancias que pueden hacer que perdamos esa autotolerancia por distintas situaciones. Hay factores genéticos asociados, factores ambientales asociados, y cuando perdíamos la tolerancia y aparecen linfocitos T o linfocitos B autorreactivos, aparecen autoanticuerpos y linfocitos T autorreactivos, dependiendo frente a qué autoantígeno se forman, vamos a tener una amplia gama de enfermedades autoinmunes, ¿sí? No hay algo característico en las enfermedades autoinmunes, hay diferentes tipos. Lo único característico es que se perdió la tolerancia a lo propio y debido a eso aparece el sistema inmune reaccionando frente a estructuras propias, generando procesos inflamatorios, destruyendo células propias y produciendo este cuadro que nosotros ahora lo mencionamos como un cuadro de autoinmunidad, ¿sí? Y esas reacciones de hipersensibilidad que estudiamos en las clases anteriores nos sirven para entender cómo se van a desarrollar. Bueno, bienvenidos al final de los teóricos de bioquímica, inmunología y nutrición normal. Este es el último teórico que van a tener conmigo. Sí, les voy a subir el video antes de la era, quédense tranquilos, en esta semana ya les subo el video. Les voy a subir preguntas para este tema, les voy a subir capítulos del libro para que lo tengan presente, les voy a subir el PowerPoint, ¿sí? Para que tengan todo el material previo a la era. Bueno, a partir de ahora, la próxima clase queda destinada para aquellos que quieran hacer preguntas, es sin asistencia obligatoria, pueden unirse los que quieran según la comisión, el link que le corresponda. Yo voy a estar presente ahí para ir viendo algunas cuestiones que por ahí tengan dudas, y si no tienen duda, las anoto y se las contesto después a través de algún foro. Si por ahí hay algo que tengan duda de seminario práctico que yo por ahí no les pueda responder o que necesiten más aporte de los docentes, también yo se las escribo a los docentes y les pido que por favor pongan respuestas en los foros que correspondan. Hay una cuestión que quiero que tengan presente. Lo antes posible necesito que miren su situación académica, chicos. A ver si no tienen bloqueos. Por favor, de eso son responsables ustedes. Yo voy a informar, cuando me den las actas, hacia el final de esta semana voy a informar a aquellos alumnos que están bloqueados. Voy a poner alumnos bloqueados académicamente por deuda o lo que sea y los voy a nombrar. No pueden acceder a la era. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no aparecen en actas y es imposible que les ponga una nota si no están en el acta. No son alumnos regulares, ¿sí? De la carrera. Así que si tienen bloqueo, absténganse, porque yo después no le voy a pasar la nota, no son alumnos regulares. ¿Estamos? Después, una vez que tengan el tercer parcialito, yo les voy a subir notas y voy a poner quienes quedan en forma irregular por no tener más de 2 aprobados y promedio de 4 entre las 3 notas. No se promedia. 3.88 es 3.88 y no 4. Tiene que ser 4, 4.01, 4.05, 5, 6
para que tengan el promedio de nota. Si le da 3,93, es 3. Tienen que tener más de 4 y no se promedia la nota. Yo voy a sacar los promedios, le voy a subir las notas y les voy a resaltar en color aquellos que no puedan rendir. No rindan, porque van a tener problemas. Los que no están habilitados, no rindan. También van a subir los docentes condiciones de aprobación por seminario y trabajos prácticos, ¿sí? Bueno, respeten esas condiciones. Todo eso tiene que estar de alguna manera considerado. El que no está en condición y rinde la ERA tiene puntos en contra para los recuperatorios. Encima de que no va a aprobar la ERA, porque por más que rinda no se le va a tomar en cuenta el examen, cuando pase recuperatorio va a tener que rendir, por más que se saque un 10 oral. Así que no se arriesguen a pasar a un oral innecesariamente. Si no pueden rendir, háganse cargo de su situación, porque es problema de ustedes. Por alguna cuestión no pueden rendir. Es algo fuera de mi alcance. Háganse responsables y después se presentan en los recuperatorios. Acá me preguntan si va a haber clase de tutoría antes de los finales. La segunda semana de noviembre, después que yo tome los orales de la tercera era, voy a poner clases de tutoría. De primera era, segunda y tercera era. Ahí también pueden unirse los que quieran rendir final, que ya hayan aprobado la era y quieran rendir final. ¿Está? Ahí se pueden unir. Los recuperatorios de febrero me preguntan si son presenciales. A mí la facultad me acaba de informar que a partir de enero la actividad es presencial. Así que supongo que serán presenciales. A lo sumo, para evitar acúmulo de personas en un aula, quizás el escrito sea online, como les tomó hasta ahora, y los orales sean presenciales. Así que volvemos a la presencialidad, que es lo que nos dijo la facultad a todos. Toda la información que tengo por ahora. Con algunos resguardos de por ahí no poder tomar 100 alumnos un examen escrito en un aula, distribuirlos quizás, dependiendo la cantidad de alumnos, en 3 o 4 aulas, ¿sí? Los distribuyo para tomar el escrito, pero va a ser presencial. ¿Está? Bien. Asumo que cada uno es responsable y sabe si va a estar en condiciones o no de rendir la tercera. No se genere inconvenientes en vano, por favor. Yo voy a subir después del tercer parcialito, que es el miércoles, las notas. Y me preguntan cuándo salen los cronogramas para finales de febrero. Yo creo que en diciembre están los cronogramas de febrero, pero ya adelanto. Primera semana de febrero, recuperatorios. Primera y segunda semana de febrero, recuperatorios. Tercera semana de febrero, finales. Eso es como generalmente o sea, hasta el 15 son recuperatorios y después ya del 15 son finales. ¿Dónde suben? Supongo que el sistema les va a informar, si no, yo les voy a subir como información acá a través del foro de aviso. ¿Ah? Hora del parcialito del miércoles, 7 horas, como siempre, 7 de la mañana. ¿Sí? Bueno. Apenas sepa lo de febrero, yo les informo por los links, por lo menos al grupo de alumnos que tengo este año acá en este aula. ¿Sí? Bien. Primero y principal, y esta vez en mayúsculas, agradezco la buena voluntad que le pusieron todo el año. La buena onda de estar ahí del otro lado, con cámara prendida, sin cámara prendida, pero estuvieron, ¿sí? Para todos fue un año complicado, pero bueno, nos fuimos acostumbrando porque fue el segundo año con esto. Acá me están preguntando, este aula donde ustedes están trabajando queda hasta
la última mesa de comienzo de año. Yo supongo que es marzo, ahí se suele cerrar este aula. O sea que hasta marzo ustedes pueden disponer de todo el material que está subido acá, de las clases grabadas y todo, ¿sí? Así que para que lo tengan presente, sobre todo los que van eh, a necesitarlo más adelante, ¿sí? Bueno, de nuevo, gracias por estar ahí, gracias por el aguante y nos vemos en foros, nos vemos en tutorías, nos vemos de la manera que sea. Saben que siempre pueden escribir o al foro general de avisos. Yo por ahí tardo 48 horas en contestar porque estoy con algunas otras cuestiones, pero bueno, de alguna manera, y ahora que no tengo tantos teóricos, seguramente voy a estar pendiente de eso y les voy a contestar. Bueno, gracias a todos, gracias por los saludos. Yo no hice más que mi trabajo, chicos, no tienen que agradecer. Este es mi trabajo y es lo que lo hago de la mejor manera. No me sale de otra, así que disculpen si tuve algunas fallas. Soy humana igual que ustedes, las puedo tener, pero bueno, sobre todo la buena intención siempre fue, y creo que eso se demostró, siempre estuvimos con respeto, con buena onda, tratando de que tengan todo lo necesario, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos. Chau, chau. Un gusto haberlos tenido todo el año. Chau, chau.